de hambre, pobreza que nos aterra, y una cosa que si ustedes quieren es más grave, como lógica macroeconómica, 6 millones de hectáreas de tierras con calidad agrícola subutilizadas. O sea, ya no se sabe qué hacer con las tierras en Colombia. O sea, peor no puede ser, ministro Restrepo, nos sobra la gente en el campo y por eso se desplaza en últimas, y nos sobra la tierra también en el campo, y entonces, ¿qué política agropecuaria es la de un país al que le sobra la tierra, y sobra entre comillas, claro, y le sobra la gente también entre comillas? Lo único que crece de la producción agraria, llamo la atención sobre este aspecto, senador Mora, lo único que crece de la producción agraria son aquellos renglones donde no hay libre comercio. Llamo la atención, donde no hay libre comercio, o sea, palma africana particularmente y el alcohol carburante de los ingenios azucareros. No hay libre comercio, es obligatorio consumir esos menjurjes, así sean costosísimos, ¿sí? Y está, digamos, todo montado para obligarnos a consumir eso. De eso no entran importaciones a Colombia. Entonces uno se hace una pregunta: ¿por qué el resto del agro está abandonado a su suerte en muy buena medida y hay dos sectores en los que sí no opera el libre comercio? ¿Qué sigue con el presidente Santos? Yo con franqueza les tengo que decir que sigue lo mismo. El ministerio me dice que se mantienen los TLCs, que se mantiene la política de libre comercio, que no se van a pedir modificaciones en ningún sentido, ni a Estados Unidos ni a Europa. Y entonces aquí hay un punto sobre el que le llamo la atención a los colombianos, que es un poco el fondo de este debate, aun cuando el tiempo se me haya gastado de manera desigual. La tierra es una condición necesaria para la producción agrícola. Salvo un tomate en un balcón que se siembra en una matera, sin tierra no hay agro, no hay comida. Pero con solo tierra puede no haber comida, ministro. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Estoy repitiendo una anécdota que ilustra el punto. En una reunión del sector agropecuario en el Tolima, una vez se para un dirigente indígena de la zona de Collaima y nos dice: señores, los indígenas no somos lombrices. Quedamos todos, no somos lombrices. Y agregó: no comemos tierra. No comemos tierra. Bueno, esa es un poco la tragedia de Colombia. Ya casi que la tierra va a tocar que se la coman los productores, porque como estamos dedicados a importar las cosas desde el exterior, no hay el respaldo que debiera haber para el agro. Entonces el problema de fondo es ese. Y entonces yo insisto, aquí sí hay que debatir el tema de la tierra en sus distintos aspectos, pero por sobre todo también hay que debatir el tema de la producción, porque yo le puedo dar un pedazo de tierra a un desplazado, pero si le importo el maíz que podría producir, o le importo la papa que podría producir, o le importo la leche que podría producir, ¿para qué le damos la tierra al desplazado? Con toda franqueza digo esto: darle tierra a la gente si no se le dan condiciones para producir, y la primera condición es no importar lo que se puede producir, es una especie de estafa de tamaño descomunal, que no va a resolver el problema y que se nos va a volver es otro problema, porque la gracia es que la persona esté en la tierra y pueda ganarse la vida con ella, y pueda prosperar y desarrollarse, pero si se cae ahí y vuelve en la condición anterior, pues fácilmente vuelve y se desplaza, así no sea por violencia, que también podría hacerlo porque el problema de la violencia no se ha resuelto, pero por lo menos por problemas de economía. Y en esto yo tengo que decirles con franqueza: Santos no cambia nada. Es decir, el kit, como se dice, del libre comercio, yo no le he oído decir a nadie que lo van a cambiar. O sea, aquí no van a aparecer los precios de sustentación que se usan en los países desarrollados, aquí no va a haber créditos suficientes y baratos y oportunos como deberían ser, aquí no va a haber la asistencia técnica que se necesita para producir, aquí no va a haber la investigación científica que necesitamos, ni va a haber los aranceles, las barreras en frontera que nos protejan. Entonces, ¿cómo va a cambiar el agro? Yo no creo que vaya a cambiar el agro, lo digo con toda franqueza, no va a cambiar. La política del gobierno de Juan Manuel Santos es la misma del gobierno del presidente Uribe. Y digo del gobierno de Juan Manuel Santos porque finalmente él es el que manda, ¿no? Es decir, aquí se hace lo que diga él, el presidente, que además fue ministro del gobierno anterior y que estuvo de acuerdo con todas estas políticas que se están desarrollando. Con toda brevedad, señor presidente, y con su licencia, déjeme leerle unas cuantas opiniones que se dieron en Colombia sobre los tratados de libre comercio, porque es que ¿cuál es el punto? El libre comercio nos tiene como nos tiene, porque empezó en 1990, pero vienen los tratados de libre comercio, y los tratados de libre comercio van a arruinar al agro, a acabarlo de arruinar, dicho de otra manera. Les voy a leer frases no mías ni de nadie del Polo,
sino de dirigentes del establecimiento agropecuario colombiano sobre cómo fue el resultado de la negociación, senador Rodríguez. Rafael Hernández, presidente de Fediarroz y de la SAC en ese momento. Nos sentimos engañados por el gobierno y por el mismo presidente Uribe. El gobierno está invitando a un buen morir al agro. Los negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. No fue un tratado equitativo, sino una imposición de Estados Unidos, dice el presidente de la Junta Directiva de la SAC en esos días y presidente de Fediarroz. Rafael Mejía dice que fue un simple contrato de adhesión que perfila como perdedora a la agricultura colombiana. Dice además, presidente de la SAC, no se puede alegar la amistad con Estados Unidos para enterrar el sector agropecuario. Dicen estos dos jefes. Dice el jefe de los porcicultores colombianos, fuimos sacrificados por conveniencias políticas con Estados Unidos. Dice FENAVI, la Federación de Productores de Carne de Pollos y de Huevos, en un aviso que pagaron en el tiempo, se gastaron como 30 millones de pesos en un aviso que se titulaba así, el TLC avícola, un engaño para Colombia. Si la negociación fue mala, la renegociación fue peor. Y explican por qué fue peor. FENAVI, que son todos amigos del gobierno nacional. Lo que viene en carne de res, y le llamo la atención a la gente de Fedegan y en general a todos los ganaderos, es malísimo, lo acordado con Estados Unidos. Es decir, libre acceso desde el primer día a una cosa que llaman el high quality beef, que es el 60% de la carne exportable en Estados Unidos. Facilidades enormes para la importación de vísceras. Fedegan, aquí tengo el listado de cosas que pidió que no se aprobaron y se aprobaron. Dice Fedegan en su momento, dice, concluyen, el gremio ha ido mucho más allá de las líneas rojas inicialmente establecidas. Me permito explicitar qué cedimos, dice Fedegan. Trato de extrema sensibilidad para vísceras y despojos, desgravación lineal de los aranceles bases, ámbito de las definiciones de cortes finos, exposición inmediata de nuestro aparato productivo a buena parte de la oferta doméstica de Estados Unidos, y sigue el listado. O sea, el desastre. El desastre. En el caso de oleaginosas, siempre Fedepalma dijo que ellos tenían más para perder que para ganar en ese negocio. Y dice Luis Jorge Garay en la investigación que hizo, que por el problema de sustituir oleaginosas de palma por oleaginosas como soya, debe sustituirse el 19% de la producción de palma. Lo del frijol es un desastre de negociación. La papa quedó procesada en canasta A, o sea, desgravación total desde el primer día, congelada, también quedó en la práctica desde el primer día. Aquí expliquemos una cosa que es interesante que lo entiendan. El TLC con Estados Unidos se negoció para una desgravación, pero esa desgravación ya está operando. Ministro Juan Camilo, usted lo sabe. O sea, desde el 27 de febrero está operando la desgravación, exceptuando azúcar y arroz. O sea, que si se aprueba en el 2012 van 6 años. O sea que, digamos, para la carne de cerdo quedan 4, para desgravación absoluta. Para la leche quedarían 6 y todas las cuotas suben, o sea que aquí estamos hablando de una cosa de extrema gravedad para el sector agropecuario. He dejado de último el tema lácteo. Sobre el tema lácteo, pues sí que hay citas para señalar el desastre, ¿no? Rafael Mejía, presidente de la SAC, estarían en riesgo 450.000 familias que viven en la leche. La FORI serán literalmente borrados del mapa cuando entren en vigor, pues refiriéndose a los lecheros. ANALAC, no podemos competir con productos subsidiados. Hagamos esta advertencia, no competimos con Estados Unidos y Europa, es porque entre los dos tienen 140.000 millones de dólares en subsidios a su agro, o si no podríamos competir, pero no se puede, repito, porque estamos en esa situación. Comité de Ganaderos de Caldas, la avalancha de leche en polvo, quesos y lactosueros importados procedentes de economías basadas en ayudas internas a los productores, dice, llegarán pronto a nuestro mercado devastando este sector y liquidando el acto lechero nacional. Por supuesto que aquí hay unos que dicen que no va a pasar nada. Mi último argumento va a ser leer, doctor Juan Camilo Restrepo, algo que usted dijo en su momento en la prensa con respecto a lo que le va a pasar a la leche. Entonces, si lo utilizo como un argumento de autoridad, ¿no? Dice que los que defienden esta negociación no tienen razón. Usted dice que fue un acuerdo mal negociado. Dice esto, ¿no? A ver cómo hago para no tenerlo que leer todo, para no alargarme, ¿cierto? Sí.
Dice, el riesgo es mortal, mortal es su palabra, para la industria láctea colombiana no son las importaciones dentro de 15 años. Esto es clave porque parte de la mentira de todos los TLCs es que como la desgravación es larga, el único problema es dentro de 5 años o 10 años o 15 años. Ya expliqué que van 6 con Estados Unidos. Dice, el riesgo mortal para la industria láctea colombiana no son las importaciones dentro de 15 años, cuando culmine el periodo de desgravación. Son las que pueden llegar inmediatamente al amparo de los llamados contingentes, que son cantidades puntuales que no están sometidas ni a arancel ni a periodo de desgravación. Cosa que todos sabemos que es exactamente así. O sea, un mercado sobreofrecido, le echan encima un montón de leche y se hunde el mercado. Eso lo sabe cualquiera. Y usted cita a la SAC y dice que estamos hablando de un volumen, o sea, para el primer año, que podría ser el 2012, estamos hablando de un volumen superior al 12% del procesado formalmente al 12% del total procesado formalmente por la industria, y es 4 veces más que la enlechada del 2009, cuyo impacto no se hará esperar. El año pasado, con un stock inferior en planta, los precios a los ganaderos cayeron por encima del 14%, dice Juan Camilo Restrepo. Y agrega, si a esto le sumamos, porque lo anterior era solo el desastre de la sola Unión Europea, dice Juan Camilo Restrepo, si a esto le sumamos los contingentes lácteos también negociados con extrema ligereza en los TLCs con Estados Unidos, con Mercosur, con Canadá y con Suiza, la amenaza que se plantea a la industria lechera colombiana es monumental. Monumental, advierto, no lo dice el senador Robledo, ni lo dice el Polo Democrático Alternativo, ni las asociaciones de lecheros, lo dice el doctor Juan Camilo Restrepo. Y así es en todo, con toda franqueza les digo, y más con revaluación.